Gracias. Es un gusto compartir con todos ustedes desde Quetzaltenango. Un gusto estar aquí en mi tierra, no en la ciudad, sino aquí en el altiplano. Y será un gusto compartir con cada uno de ustedes una bonita charla. Y qué gran alegría ver a Gaby, grandes recuerdos de Montefresco en el programa de Alta Gerencia. Así que es un gusto siempre contribuir con el equipo de Panamá de Power BI. Es un gustazo Excelente. trabajar y vamos a estar compartiendo. Por supuesto. Bueno, y para darte un poquito de contexto, que tal vez sí sé que vas a mostrar ahí un poquito de tu perfil, César estuvo con nosotros también en Panamá Puente Digital, compartiendo experiencias. Desde Guatemala trajo todas esas experiencias al evento y él nos va a estar hablando acerca de People Analytics con Microsoft Fabric. Dos cosas interesantes. Por un lado, Fabric y por otro lado, qué podemos hacer de People Analytics en esa interesante ecosistema. Así que César, adelante. Gracias. Vale, buenísimo. Vamos a compartir por aquí. Vamos. Una pregunta. Cuando comparto, ¿qué me aconsejan? ¿As background o over the shoulder? Para que se mire bien para todos. Gabriel, estás mute. Sí. Te decía, sí, gracias, Tania. Te decía, César, que compartas de una manera a ver qué tal se ve y si no, entonces intentamos la otra, ya que no tengo la Vale, pantalla vale, completa. probemos. Vale, buenísimo. Ahí está Ok. compartiendo, dice. En lo que el, el Zoom termina de... Ajá, aquí vemos entonces como el documento en sí del documento. PowerPoint. Vale, buenísimo. Excelente. Tiene aquí un breve delay y aquí vamos a empezar. Bueno, un gustazo, así como nos conocimos, mi nombre es César Cotón, eh, ingeniero industrial y soy un chico de números, soy un chico de números, me fascinan los números, me fascina hacer mucho análisis numérico. El propio análisis numérico me fue llevando a hacer lo que hago ahora, que me fascina hacer mucho data science y va mucho de la mano de lo que realizo día a día, el data science. Dentro del data science hay una subrama en el área empresarial que se llama People Analytics y vamos a estar hablando acerca de People Analytics. Es un tema que me apasiona bastante y lo vamos a entrelazar con Microsoft Fabric, ¿sí? Entonces vamos a dar una visión en los siguientes 45 minutos. Voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarnos de tiempo. Eh, en los siguientes minutos lo que vamos a ver es una visión del talento humano y la ciencia de datos. Y para el caso vamos a ver dos ejemplos prácticos de datos no estructurados y vamos a ver otro de datos estructurados. Espero les pueda servir. Su servidor ha trabajado mucho en automatización, trabajado en RPA más de
300 proyectos, pero en el fondo soy un chico de ciencia de datos. Así que será un gusto compartir durante los próximos 40 minutos acerca de People Analytics y Microsoft Fabric, dando esta visión de talento humano y ciencia de datos, ¿vale? Entonces, Gaby nos dio una charla buenísima, pero aquí vamos a resumir qué es un negocio. Un negocio básicamente son personas, personas, bien importante, que trabajan en nombre de una compañía, o sea, los empleados, haciendo cosas para otras personas que no trabajan en la compañía, que son clientes. Entonces hay muchas interacciones de las personas, ¿sí? Particularmente soy un poco renuente a decir que recursos humanos. Me gusta más hablar del talento humano, pero en el fondo es que somos personas que trabajamos en la empresa. Somos personas que nos interrelacionamos con otros afuera de la organización, clientes, proveedores, ¿vale? Son personas las que también responden a requerimientos de gobierno. Son personas las que interaccionan. Y tradicionalmente en nuestra región, pues lo que se entrega al final, pues es el balance general, el estado de resultados, ¿sí? Y ahí se puede ver de una forma numérica, pues todos los resultados que han pasado en el día a día. Pero en el mundo actual también hay otros elementos que antes no se medían, que ahora se pueden medir, ¿sí? Hay una frase muy, muy famosa de Lord Kelvin que decía que lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora tiende a degradar y a perderse. Entonces, en estos momentos, en estos 40 minutos, quiero mostrarles un poco cómo también se pueden medir procesos de personas, ¿sí? Vamos a ver cómo inclusive con datos no estructurados, utilizando herramientas de inteligencia artificial, y estructurando datos en Microsoft Fabric, podemos tener y tomar indicadores que nos puedan servir, ¿vale? Siempre ahí podemos interactuar en el chat, están todos abiertos y disponibles para ir complementando. Entonces, no perdamos de vista que son personas las que interaccionan en la empresa, son personas las que interactúan en la comunidad. Son personas las que interactúan con gobiernos, son personas, ¿sí? Esta convolución de personas son lo que nosotros somos día a día, ¿vale? Teniendo esto de base, quiero dejar aquí al profesor Mike West, ¿sí? Él es uno de los pioneros del concepto de People Analytics. Él ha escrito varios libros muy focalizados en People Analytics. Él ha hecho muchos análisis en cuanto a salarios y compensaciones en sus libros. Ustedes lo pueden leer. Es muy, muy fascinante. Eh, Él escribe de una forma muy, muy práctica, así que se los dejo para que lo puedan seguir en LinkedIn, lo puedan buscar, si tienen la opción de comprar alguno de sus libros o inclusive leer las columnas que él publica, aunque actualmente ya no han publicado mucho en el New York Times, pero se los dejo en Mike West, un gran científico de datos del área de People Analytics, ¿sí? Entonces, partiendo de esa premisa inicial, que somos personas las que interactuamos en nuestras organizaciones, vamos a definir, y me voy a tomar el framework, la estructura de trabajo que el profesor West utiliza. Y él dice que People Analytics es donde se junta, donde es esta intersección de la estrategia, donde se interjuntan los sistemas, donde se interjunta la estadística y donde se junta la ciencia. En ese punto está la que se llama People Analytics. Hay muchas formas de poder definir People Analytics, pero yo podría decir que es el punto donde converge la estrategia, la estadística, los sistemas y la ciencia
en lo que se le conoce el viaje del colaborador o el viaje del empleado o lo que se conoce como el employee journey, ¿sí? Entonces, el viaje de nuestro empleado en nuestras organizaciones, de nuestro colaborador, el viaje desde que una persona quiere y nosotros posteamos que hay un nuevo puesto de trabajo en lo que le hacemos las entrevistas, en lo que entra a la organización, en lo que se define su salario y ver toda su evolución en nuestras organizaciones. Eso se conoce como el employee journey o el viaje del empleado. Entonces, todo el viaje del empleado se conjunta con la estrategia, con la estadística, en los sistemas y la ciencia, y eso es el People Analytics. Donde existe esa convolución es donde existe People Analytics, ¿sí? Entonces, si la estrategia de una empresa, de una organización es reducir el riesgo de partida de empleados en un 30%, en un 15%, esa es la estrategia. Entonces tenemos que realizar estadísticas, tomar queries de los sistemas, aplicar modelos de machine learning que vayan enfocados a esa estrategia, ¿sí? No puedo estar yo haciendo modelos de machine learning que sí, qué bonito hacer muchos cálculos y costos, ver el error que bajó, la T de estudiante excelente, hacer procesos de multiregresión, hacer una gran actividad a los que nos gustan ciencia de datos, trabajar esto. Pero si no va enfocado a la estrategia, como decía Gaby, al KPI que necesitan en dirección, estaremos haciendo trabajo en vano, ¿vale? Tal vez yo estoy haciendo un gran elemento de Python, trabajando en R para hacer mis cuestiones como un pequeño científico de datos en mi organización, pero si no va enfocado a la estrategia, no va a funcionar. Igualmente, en los sistemas, ya tenemos la estrategia, ahora los sistemas. ¿En dónde está el ERP? Tal vez no tenemos el ERP, tal vez solo tenemos un pequeño CRM, tal vez solo tenemos un pequeño software de punto de venta. Tenemos que ir alineados los sistemas a la estrategia, la estadística, que ya es prácticamente lo que ya cuando empezamos a trabajar con los modelos de ciencia de datos, cómo vamos a hacer correlaciones, qué variables utilizar, qué modelos utilizar, no utilizar elementos de machine learning. Hablamos de ciencia, vamos a ver un poquito en el segundo caso de cómo hacer diseños de encuestas, ejemplos de diseños de encuestas, que nos va a servir en esa convolución, en esa intersección de lo que es People Analytics, ¿vale? Entonces, terminemos con esta definición de People Analytics. Recapitulando para que nos quede claro el concepto, ¿sí? Es el punto donde convergen la estrategia, los sistemas, la estadística y la ciencia en la evolución del viaje del empleado, del employee journey en cualquier organización, ¿vale? Eso es People Analytics. Después se podría eh, desmembrar en diferentes estrategias, en términos de compensaciones y salarios, en cultura organizacional, pulso organizacional, combinación de factores, pero no lo vamos a hacer tan extenso por el periodo de tiempo y lo vamos a dejar solo con esa definición macro, ¿vale? Entonces, teniendo eso de contexto, ¿vale? Vamos a, pues les dejo aquí esta frase de Donald Rumsfeld. Él fue secretario de lo que ahora es el secretario de guerra en el tiempo de Estados Unidos, en el tiempo del presidente Bush, pero él en una conferencia de prensa, ahí él dijo esto textualmente. Hay cosas conocidas, conocidas, es decir, cosas que sabemos, que sabemos. También sabemos que hay cosas desconocidas, conocidas, es decir, cosas que sabemos, que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas, desconocidas. Aquellas cosas que no sabemos, que no sabemos. Vaya trabalenguas que nos dejó Donald Rumsfeld, ¿sí? A él ahí respondiendo a los periodistas en el brief de prensa. Bueno, él es un político y pues ustedes pueden buscarlo hay muchos memes y videos chistosos en base a estas palabras, ¿no? Lo tomo aquí de lo que dijo Donald Rumsfeld,
Y a pesar de que no nos queremos reír aún más de lo que dijo, pero en el fondo él está tratando de decir al menos tres cosas, que como cualquier científico de datos, si tú te miras como un científico de datos, si tú te miras como ese analista junior que quiere ser analista senior, ¿sí? Tienes que tener cosas aquí interesantes, que a pesar que no nos riamos de Donald Rumsfeld, pero sí, hay cosas que sabemos. ¿Sí? Hay cosas que sabemos que sabemos. Tal vez el dato de ventas lo sabemos, ¿sí? Correcto, fiable, lo sabemos, ¿sí? Tal vez hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿sí? Y entonces hay que investigar, ¿sí? Y tal vez hay cosas que no sabemos. Los datos donde se guardan en nuestras organizaciones, ahí en el pequeño ERP de la empresa, en el pequeño POS de la empresa, en inclusive en las hojas de Excel de nuestra empresa, en los correos electrónicos, hay cosas que no sabemos, que no sabemos. Entonces, como científico de datos, tenemos que ir a buscar esas cosas para poderles poner un nombre y juntarlas en ese punto donde se interaccione con la estrategia, los sistemas, la ciencia y la estadística para poder hacer People Analytics, ¿vale? Entonces, es parte de nuestro trabajo en People Analytics descubrir cosas que no sabemos, ¿sí? Probar cosas que no sabemos y confirmar cosas que sabemos, ¿vale? Es bien importante antes de seguir hacia adelante. Cuando estamos trabajando como científicos de datos, no podemos dar como hecho siempre las cosas. Siempre tenemos que tener la mente abierta para estar investigando, ¿sí? Entonces, no nos desviamos de Donald Rumsfeld. Por cierto, si quieren leer ese libro, Known and Unknown, es un libro muy bueno. Él cuenta muchas interioridades de las que vivió como CEO, como asesor e inclusive como secretario de defensa en aquel entonces. No quiero demeritar de lo que él dijo, pero se los dejo para que lo tengamos en cuenta. Porque es muy importante saber esto antes de seguir como pequeños científicos de datos. Si queremos hacer People Analytics, no podemos empezar asumiendo que sabemos las cosas. No podemos empezar asumiendo que no podemos probar las cosas y no podemos asumir que no podemos descubrir cosas nuevas en nuestros sets de datos que tenemos, ¿vale? Entonces tenemos este contexto y vamos a entrar ya dando un poco de definición ya dimos la definición de una cara de qué es People Analytics y una pequeña introducción o una buena práctica para poder ingresar a People Analytics. Y ahora vamos a ir al otro lado, caro de la moneda, y vamos a ver un poco de Microsoft Fabric, ¿sí? Hay un concepto que está muy en boga, ¿sí? Dentro de la definición de Microsoft, inclusive Databricks también, pero vamos a enfocarnos en este caso que estamos hablando de Fabric, solo en los conceptos de Microsoft, que se llama el Lake House, ¿sí? O el lago de datos, ¿sí? El Lake House está dividido en dos ramas. Está el lado de Data Mart y Power BI, que aquí hay personas súper expertas en esto. Gabriel es un gran experto. En la comunidad de Power BI Panamá hay gente muy inteligente en este sentido del Data Mart. Yo pude, hace un mes de estar allá en Panamá, vi grandes ponencias referente al tema. Excelentísimo, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a centrar en el lado izquierdo, que es donde está el lado de fábrica, que tenemos el Data Lakehouse y tenemos el Data Warehouse, ¿sí? Y Fabric es esta herramienta, es un framework web de Microsoft que nos permite trabajar con modelos de Data Lakehouse y modelos de Warehouse, de Data Warehouse. Entonces vamos a dar una pequeña definición de qué es un Data Lakehouse. Data Lakehouse es cualquier tipo de dato no estructurado o semi-estructurado, ¿sí? ¿Qué podría ser un dato no estructurado? Por ejemplo, fotografías, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un proyecto de Deep Learning de una cadena de tiendas que toma muchas fotografías y queremos investigar
el sentimiento de las personas en sus rostros de ciertas cámaras que hay ahí. Tenemos que hacer deep learning, pero las fotografías que tengamos, los videos que tengamos ahí, pues son completamente no estructurados. Va a haber más luz, menos luz, van a haber personas altas, van a haber personas un poco más bajas, un poco más anchas, delgaditos, de todos los sabores y gustos y colores. Entonces la data no es ordenada. Y para todos estos elementos de data no ordenada, podemos guardarla en este lakehouse, en Fabric. Con data ya ahí ordenada, podemos utilizar Fabric para aplicarle modelos de machine learning, de estadística, de R, para poder extraer datos que después nos van a servir para tomar datos, decisiones, perdón. ¿Sí? Entonces, el Data Lakehouse son datos que están pues desorganizados, ¿sí? Desorganizados. Y Fabric nos permite ahí guardarlos, aplicarles modelos de Machine Learning, de estadística de datos, pulir nuestros datos para tenerlos lo que llamamos tipo oro y poder después extraer datos de ahí. Y por el otro lado tenemos el Data Warehouse, que es pues básicamente data estructurada. Tal vez la información que tenemos en nuestro POS de ventas, ¿sí? Ya está estructurado, tenemos el cliente, ya tenemos la fecha de la factura, el ID de la factura, el ID del cliente. Datos ordenados, eso se llaman data warehouse. Y para eso, pues Fabric es excelente en poder combinarlos. Pero podemos tener este escenario en Fabric, que podemos combinar datos no estructurados con datos estructurados y poder sacar información, poder investigar y tener elementos que nos sirvan para tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Para poder ayudar a ese KPI, ¿sí? Entonces, bien importante. El Data Mart y todo esto, datos bien estructurados, muy bonitos, excelentes. En el lado de Fabric está Data Lakehouse, datos no estructurados y semi-estructurados. Ahorita vamos a ver un ejemplo ya en vivo de todo color. Y también tenemos el dato estructurado. Ambos combinados en Fabric podemos aplicar modelos semánticos, podemos crear un notebook de Python para sacar información, podemos hacer un pipeline. Ahorita vamos a ir viendo dentro de Fabric. Entonces, si tú tal vez nunca has trabajado con datos estructurados, solo has trabajado con datos no estructurados, Fabric te puede servir. Solo has trabajado con datos estructurados, Fabric te puede servir. Y puedes combinar ambos para encontrar lo que yo le decía en data mining, gemas, tesoros de la información que tengas como pequeño científico de datos. Enhorabuena, Fabric es un buen punto de partida, ¿vale? Entonces, teniendo esta definición, te voy a decir yo como toral en el área de Fabric, vamos a ver esta información. Quiero que por favor, Gabriel, yo voy a darle play ahí a esto y ustedes me dicen si pueden escuchar, ¿vale? Ok. Sí, vale. Hola José, soy Aura de Botenango. Hola. ¿Me escuchas bien? ¿Pudieron escuchar ahí una conversación? Sí, es que le estaban preguntando a José algo. Ah, le estaban preguntando a José. Buenísimo. Sí, Solo quería probar que sí le había dado share y settings ahí, que entonces está bien, no estoy tan perdido. ok. Miremos este primer caso que yo le llamo el pulso del empleado, el pulso del colaborador. Esta es una forma nueva de medir cómo se sienten nuestros colaboradores en la empresa, ¿vale? Las formas tradicionales, no estoy hablando mal de las formas tradicionales, de poder medir el clima organizacional o lo que ahora se llama cultura organizacional de aquellas encuestas muy tradicionales, son válidas, ¿sí? No quiero hablar mal de esas. Vamos a hablar ahorita de una cosa muy novedosa. En Botenango trabajamos mucho con esto que le llamamos el pulso del empleado, ¿sí? Y vamos a medir la energía, que básicamente vamos a medir la vitalidad, ¿sí? Al iniciar la jornada laboral, después vamos a medir las herramientas. Si el colaborador tiene las herramientas necesarias, pues vamos a ver el logro, cómo se siente el empleado, el entorno, cómo está con pares, cómo mira la dinámica laboral y cómo lo mira en el futuro. Y para eso vamos a hacer llamadas con un agente de inteligencia artificial
va a tener una conversación con José, que ya estábamos ahí viendo que estaba el ejemplo. Este es un ejemplo real. El que yo estoy ahí es un ejemplo real. Entonces, esta información de esta conversación de este agente midiendo el pulso del colaborador, el pulso del empleado, es completamente no estructurado. El agente está hablando, el agente de ahí está hablando. Y también, pues, la persona, y vamos a ver a José cómo interactúa, ¿vale? Son 3 minutos, pero muy importante para que miremos qué tan disperso puede ser el dato no estructurado, ¿vale? Perdón. Ay, Hola José, soy Aura de Botenango. Hola, ¿Me escuchas bien? sí, te escucho bien. Perfecto. Te Te escucho. llamo para una breve dinámica de bienestar de menos de 3 minutos. Quiero recordarte que esta conversación es totalmente anónima y tu identidad está protegida. ¿Podemos comenzar? Sí, claro. Para empezar, ¿cómo describirías tu nivel de energía hoy al iniciar tu jornada laboral? Eh, ¿Cuál es la escala? Gracias por tu pregunta. No usamos una escala numérica. Solo quiero que te describas cómo te sentiste al iniciar tu jornada. No importa, por ejemplo, ¿te sentiste motivado, cansado, entusiasmado o de alguna otra manera? Sí, la verdad es que me levanté bien hoy día y me he sentido bastante motivado y con bastante energía para comenzar el día. Entiendo, Momis. Me alegra escuchar que te sentiste motivado y con energía. ¿Podrías darme un ejemplo de algo positivo que haya pasado por toda esta semana que te ayudó a sentirte así? Algo positivo que me haya pasado, no, simplemente que hice bastante ejercicio al día. Después de mucho tiempo fui al gimnasio y eso es lo que me ha dado energía. Entiendo. El ejercicio puede influir mucho en cómo nos sentimos. Gracias por compartirlo. ¿Sientes que tienes el apoyo y las herramientas necesarias para tus tareas? ¿O hay algo que te esté frenando actualmente? Algo que me esté enfrentando, me gustaría que mis jefes se den cuenta que tenemos que mejorar la seguridad en las instalaciones. Gracias por compartirlo. ¿Qué crees que podría mejorar esa situación de seguridad en las instalaciones? Por ejemplo, poner guardas de seguridad en todas las fajas que tenemos, en todas las fajas transportadoras de materiales que tenemos. Gracias por explicarlo con detalle. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha hecho sentir orgulloso de tu trabajo en esta última semana? Lo que más me ha hecho sentir orgulloso que he podido presentar un nuevo proyecto que ha sido aprobado. Te escucho. ¿Podrías describir un momento concreto que te haya generado ese orgullo? Eh, la presentación de un nuevo proyecto de inteligencia artificial para justamente mejorar la seguridad en planta y que ya fue aprobado. Te escucho. Si pudieras cambiar una sola cosa del ambiente o la dinámica de tu equipo para trabajar mejor, ¿qué sería? Si pudiera cambiar, cambiaría a mi jefe. Entiendo. ¿Podrías darme un ejemplo específico de lo que cambiarías respecto a tu jefe? Eh, a mi jefe lo mandaría a un curso de comunicación porque no sabe comunicarse bien con nosotros, con el equipo. Gracias por compartirlo. Ya para terminar, en una frase, ¿cómo te sientes respecto a tu futuro y qué? vale, no sé si pudimos ver esa ya, es ver, ¿verdad? Escuchar esa llamada completamente no estructurado. Tanto el agente como la persona le estaba contando lo que pasaba en la planta, cómo se sentía, fue al gimnasio, una banda transportadora, tiene problemas con su jefe, etcétera. Somos personas, en el fondo. Somos personas que estamos tratando de medir, ¿sí? Utilizando People Analytics, buscando una estrategia, ¿sí? ¿Qué es esta información? Si miramos el- esa conversación que tuvimos, que la gente tuvo,
Es un archivo JSON que es, no sé si pueden ver aquí, dice hola José y espacio, tiene un minijuego, soy Aura de hola y todo lo que respira cuando habló, cuando interactuó. Si pudiéramos ver el JSON, aquí tengo el JSON de la conversación haciendo herramientas de inteligencia artificial de speech to text. Aquí dice Botenango, ¿me escuchas bien? Botenango, ¿me escuchas bien? Otra vez, podemos ver cómo la data está completamente revuelta, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Aplica el concepto que habíamos tenido en cuenta, que era aquí. Es un lago de datos completamente no estructurado, ¿sí? Entonces, antes de ir a Fabric, ¿sí? Voy a ver aquí como el concepto claro para que lo podamos ver. Esa llamada que tuvimos, completamente no estructurado, ¿sí? Se guarda en archivos JSON, ¿sí? Entonces, tiene la información ahí. Esa información se carga, aquí lo podemos ver en un subfolder que se llama llamadas del sistema tipo JSON, y los estoy guardando en un folder bronce, ¿sí? En calidad de datos, bronce es el que tiene los datos pues más cercanos a la fuente de datos, ¿sí? Como salieron, puros y llanos, ahí están. En los datos tipo bronce, los podemos ir utilizando, aquí no sé si pueden ver en el framework de Fabric, aquí donde estoy marcando yo ahora, podemos ver una consola de Python donde podemos ir trabajando y escribiendo scripts, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que estoy guardando ya los datos como datos tipo plata, silver, scores. Ya yo manipulo los datos utilizando herramientas de Python para poder estructurar la información de la llamada, ¿sí? La combino y al final puedo ver aquí ya los datos de la llamada ya como un tipo oro, ¿sí? Entonces tengo bronce, que son los datos no estructurados, prácticamente como vinieron de la aplicación, ¿sí? Después los voy manipulando para que pasen a ser tipo plata, silver, y después ya cuando yo sé cómo necesito la información, cómo la necesito para verla, ya vamos a poder ver un tipo oro, ¿vale? Entonces, vamos a ir a Fabric para que podamos ver. Aquí estoy en Fabric y dentro de Fabric trabajamos en workspaces, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar en lo que se llama People Analytics. En las organizaciones pueden haber también muchos espacios, tal vez hay un espacio para compras, un espacio para producción, un espacio para ventas, un espacio para People Analytics, ¿sí? Dentro de People Analytics, el espacio de trabajo, el workspace, vamos a ver el lakehouse, que se llama eh, People Pulse Voice. Sí, ahorita lo vamos a ver aquí para que lo puedan ver en vivo. Sí podemos ver el lakehouse y ahí se empiezan a ver un poco el icono. Está la casita con el lago, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo carga la información y vamos a ver pues ya los archivos, ¿sí? Que se tomaron la información, perdón, este es parecido, pero es lo mismo. Después vamos a regresar a este para generar confusiones. No era el people, después ese va a ser el final, sino que era, aquí está, el layout de los análisis. ¿Sí? Para que lo podamos ver. ¿Sí? Tenemos los datos bronce, ¿sí? Que son los JSON de todas las llamadas, que es la conversación que ustedes escuchan, utilizando modelos de Python, podemos transformar nuestros datos en una tabla tipo, estas se llaman tipo, eh, una tabla tipo delta, ¿sí? Y vamos a ir viendo ya cómo el JSON, que estaba totalmente horrible,
Ustedes pueden verlo, vamos marcando los microsegundos, los espacios, los tiempos, ¿sí? Vamos manipulando los datos de una forma más concisa, correcta, ¿sí? Ya podemos ir viendo, inclusive ya vamos a medir aquí sentimientos y situaciones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, bien importante cómo el Lighthouse puede tener datos no estructurados, ¿sí? Voy a regresar otra vez nuevamente al workspace para que algunos lo puedan ver. Y vamos a ver que podemos aquí para que ustedes puedan ver la lectura de los archivos que son pobres y cómo los confluimos. Fabric nos permite poder correr eh, de Python para poder transformar los datos. Y se vuelve más fácil. Se corren sobre los archivos, sobre el lago de datos, en este caso sobre los archivos de JSON que ya teníamos, para que se puedan ir transformando esos datos y puedan después sacar la información que necesitamos. ¿Sí? Algo también bien importante, pero eso trae a Fabric, que en Fabric también podemos construir los modelos semánticos de lo que tradicionalmente teníamos en la, las llamadas. ¿Sí? Las llamadas después que ya limpiamos los archivos, limpiamos la información, y entonces también podemos construir nuestras fact tables, ¿sí? Nuestras tablas de dimensión de tablas, de toda la información que tenemos, la podemos combinar y verla para después interactuarla como tradicionalmente la miramos en Power BI. Si somos una persona de Power BI, va a ser muy fácil, es muy parecido el look and feel, el framework es muy, muy parecido. Entonces aquí ya podemos ver que estamos tomando los datos de Lakehouse, ya información completa para poderla después tener. Y aquí en las medidas, quiero enseñarles los cálculos, el cálculo de una medida solo para que ustedes lo puedan ver. Aquí soy en modo de vista, entonces tal vez como ya estamos muy acostumbrados a usar Power BI, tenemos que de modo de vista lo tenemos que ir al modo de edición para que podamos ver la lógica. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de cómo se miran en el futuro. Tenemos que va a ser el nivel de logro, que va a representar el 60%, y el nivel del entorno va a representar el 40% para después seguir. Sí, entonces podemos ver que en Fabric estamos tomando datos no estructurados, le hacemos un grooming de los datos con Python, los convertimos en plata, los convertimos en oro y podemos crear nuestro modelo semántico y después podemos generar reportería en Power BI, ¿vale? Que se mira muy bonita. Aquí yo tengo un Power BI de People Pulse Voice, de un lugar de trabajo. Entonces ya podemos ver que la vitalidad laboral está en 3.2, la realización laboral está en 3.7 y el riesgo de retención está en 3.4. Estamos poniendo un nombre a esa conversación que tuvo la persona con el agente completamente aleatorio, ¿sí? Y lo más interesante de esto, decía yo al inicio, somos personas, ¿sí? Somos personas que interactuamos. Y ahora en People Analytics es muy importante poder medir sentimientos. Entonces podemos hacer, por ejemplo, ya podemos ver que lo que salió con más carga negativa fue las herramientas, ¿sí? La dimensión de herramientas salió calificada con 2.62, ¿sí? Y con carga negativa, o sea, las personas como se expresaban era negativa. Entonces, yo ya como gestor en talento humano, como tomador de decisiones, puedo ir directamente y tomar acciones inmediatas y ir a ver qué está pasando con las herramientas, qué es lo que está pasando. No le estoy dando las herramientas, los insumos que mis colaboradores necesitan para que estén bien, ¿vale? Entonces, este es el caso uno, ¿sí? Todavía tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Entonces, es el caso uno de People Analytics, un lakehouse aplicado con datos no estructurados, llamadas, completamente aleatorio, ¿sí?
Un poco loco, pero sí se puede, solo para que podamos ver cómo se puede transformar de datos no estructurados hasta estructurados, inclusive hasta un modelo semántico, tomar decisiones eh, empresariales, gerenciales muy, muy rápido. Esa es la gran ventaja, ¿vale? Vamos al caso 2, que es la predicción de abandono. Es algo muy importante dentro de estas organizaciones. Este lo vamos a hacer con dato estructurado. ¿Sí? Es diferente del otro caso, el anterior era caso no estructurado y ese es caso estructurado, ¿vale? Entonces, miremos estas encuestas de clima organizacional están divididas en 5 factores: liderazgo y confianza, comunicación y colaboración, reconocimiento, motivación, desarrollo de oportunidades, bienestar y cultura, ¿vale? Y es una escala de Likert. Las personas califican de 1 a 5, ¿sí? En este caso no hay conversaciones con el agente, sino que prácticamente estoy dando una calificación. Al dar la calificación, se guarda la información en nuestra base de datos o donde se esté guardando la información de una forma estructurada, está bien diagramada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos la pregunta 4. Siento que tengo la información necesaria para hacer bien mi trabajo. Alguien califica de 1 a 5. Miremos la pregunta 13. ¿Puedo equilibrar adecuadamente mi vida laboral y personal? Del 1 al 5. Eh, la número 3, que por experiencia que la he tenido desde México, Guatemala, Costa Rica, Perú, esta es una de las grandes torales. Recibo retroalimentación constructiva que me ayuda a mejorar mi desempeño del 1 al 5. Eso es una gran pregunta. Lo he visto después de hacer muchos análisis. Entonces, estamos haciendo ciencia, ¿sí? Es hacer el diseño de la encuesta para tener datos estructurados, ¿vale? Entonces, después vamos a combinar los datos de variables laborales, el departamento, la categoría salarial, los años en la empresa, con variables demográficas, la edad, el género, el estado civil, los hijos, la escolaridad y si se fueron o no de la empresa. Entonces, todo esto que está estructurado, igual lo podemos tener en Fabric. Voy a ir a Fabric muy rápidamente para estar otra vez con el tiempo. Voy a mi workspace de People Analytics, ¿sí? Y vamos a ver ya el dato estructurado. Voy a enseñar el pipeline del scoring como tal, después de aplicar la ciencia de datos para que ustedes lo puedan ver, que el pipeline también es otra herramienta de trabajo en Fabric que es muy útil, ¿sí? Entonces, yo tomo los datos estructurados, ¿sí? Levanto y corro el modelo de attrition, ¿sí? Y me va a dar el resultado final. Ahí podemos ver que ya está trabajando, tarda más o menos como unos 3, 4 minutos para que termine de correr, pero yo lo que quiero enseñar con esta forma, el pipeline, es que podemos tener los datos conectados, correr modelos de Python para que nos den el resultado final, ¿sí? Regreso otra vez al workspace de forma tradicional. Vamos a dejar corriendo el pipeline, vamos a regresar después, que está bien. Aquí podemos ver que nos va a decir Fabric cuando ya esté. Aquí nos dice que los resultados no han salido. Y aquí quiero enseñar otra parte del modelo, que el modelo, al correrse, empieza a guardar la información, ¿sí? Para todos los que estamos como científicos de datos, estamos empezando como científicos de datos, nos da test, eh, eh, cómo salieron los resultados en muestras de testeo, en muestras de prueba, las veces que se corrió, el Gini, etcétera. Todo lo que es relacionado al modelo, nosotros lo podemos ver ahí. Vamos a ver aquí. Ya terminó de correr el data flow, o sea, toda la conexión de datos que hicimos. En este caso, este modelo se está conectando a un SharePoint donde saca toda la información, la valida, va a correr ese notebook con la información y nos va a dar las probabilidades de que los colaboradores salgan de la compañía en función de lo que se contestó en las encuestas.
Eh, Vamos a ver aquí el notebook, solo para que ustedes lo puedan ver. Si no termina de correr el pipeline, todavía sigue corriendo por ahí. Si alguien quisiera tener después más a detalle de diferentes modelos de Machine Learning para hacer predicciones, sería es de las cosas que más me fascinan a mí platicar. Aquí podemos ver que Fabric también nos sirve para correr los modelos de Python. Aquí podemos ver una matriz de confusión para poderlos ver, clasificaciones que como científicos de datos nos van a servir para hacer eso que llamamos People Analytics, ¿vale? Estamos justo a tiempo. Voy a eh, ir y abrir el micrófono si hubiera dudas o no. Solo los quiero dejar con este último slide. ¿Sí? Vamos hacia la cultura de datos en talento humano, ¿sí? Hay que buscar el impacto estratégico en talento humano, ¿sí? Hay que buscar escalar, ¿sí? Y yo te daría estos pasos, ¿sí? Trata de hacer un modelo piloto pequeño que puedas hacer, ¿sí? Y hay que volverse estratégico para la organización, ¿sí? Hay datos de lo que hablábamos que decía el señor Rumsfeld al inicio de la conversación, cosas que no sabemos, hay que ir a saber, ahí están en nuestros datos, ¿sí? Busquemos aliados, ¿sí? Hay un aliado en alta dirección, un aliado de un tomador de decisión nos va a servir, ¿sí? Y tal vez tú te miras que aún no eres un gran experto en datos. Créeme, poco a poco puedes llegarlo a hacer. Dejo ahí mi LinkedIn para que lo puedan decir. Si alguien me quiere escribir un correo, será más que una gran alegría compartir con ustedes y te regreso el micrófono, Gabriel, para cumplir con mi tiempo. Gracias, gracias César. Un correo para agradecerte, un correo para saludarte y para Algo preguntar. así. Bueno, qué interesantes temas. La verdad que Fabric es muy interesante y sobre todo desarrollar esos escenarios que tienen que ver con People Analytics. Me encantó muchísimo la parte de incorporar audios en la analítica y ver cómo se van almacenando en un formato semiestructurado como es JSON, ¿verdad? Para luego entonces transformarlo a un formato que se pueda analizar mejor de acuerdo a nuestra forma humana de analizar. Así que muy, muy interesante. No sé si los participantes tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decirle a César. Estamos en la fase final, así que pueden comentar. Yo tenía una pregunta. Adelante, Mari. Ok, en la parte de subir los datos, de tener los datos siempre en la nube, que llegas a un lakehouse, vienes de una data que puede estar semi-estructurada o no estructurada como lo mostraste. Siempre para analizar es conveniente que llevemos eso a estructurar la data. O sea, te pregunto porque hoy día hablan de que tenemos tanta ecosistemas de tipos de datos videos, audios, y que no es necesario a veces pasar por ese proceso técnico de ingeniería, de modelar los datos para, o sea, para poder luego explotarlos, sacar la información analítica y todo lo que conlleva a la toma de decisiones. Siempre es necesario que pase, o sea, al final siempre vamos a necesitar tener los datos estructurados para poder explotar los datos como son. Sí, ¿No? definitivamente, Sí, de definitivamente. acuerdo. Por ejemplo, hablemos de un modelo que está súper de moda, súper de moda, y es el Tree Booster, famosísimo. La doctora de Stanford, ella tiene ganado el premio Nobel con ese. Solo porque como es muy joven no se lo pueden dar. Ella ya, póngale en la firma, lo tiene. Eh, sí, pero el booster necesita el dato estructurado. Él va a generar los árboles de decisión atrás sobre dato estructurado. Y te pongo, y excelente pregunta, te pongo el otro caso, Mari. Eh, yo en donde trabajo, hacemos competencias y con el mismo set de datos.
decimos quién reduce el error al final de la semana en un 8%, en un 7%. Entonces, si no partimos del mismo Lighthouse para mm, probar que redujimos el error de nuestro experimento al final de la semana, no podemos ganar. Entonces nosotros nos ponemos esas métricas internas entre equipos de ciencia de datos para probarlo. Entonces la respuesta es sí. A pesar que está súper estructurado, ruido, imágenes, etcétera, de eso que no está estructurado, tiene que llegar a ser estructurado. Exacto, Que después de lo no estructurado se puedan llegar a otras conclusiones, que otro analista lo tiene, que otro grupo lo tiene. Vale, enhorabuena, porque de eso se trata de lo que decía Donald Rumsfeld al inicio. No sabemos que no sabemos. Pero exacto. excelente pregunta. De acuerdo contigo. Gracias. Ujú. Listo, gracias César por la respuesta. Y, no, y para seguir metiéndole ahí, nuestro cerebro, tristemente, así somos, vamos a buscar estructurar algo. Si yo miro a 100 personas ahí en el metro de Panamá y 50 tienen la camisa del Barcelona y 50 tienen la camisa del Real Madrid y va su servidor que no le gusta mucho el fútbol y va con una camisa blanca y me mira en el Barcelona, César es del Real Madrid. Su cerebro partió y decidió, clasificó. Entonces, sí, siempre va a ir hacia una clasificación. Claro. Hola César, bueno, no sé si tengo tiempo no, para decirte que muchas gracias por el tema interesante. Me gustó mucho cómo usaste un ejemplo no tan peculiar, pero tan clara de cómo con el audio ver que esa es la data no estructurada, que es la metiste en el audio, porque en el audio cabe de todo, de todo, hasta parece que se llama pantano, echamos de todo. Y bueno, que en el JSON no es semi y después cómo la llevaste a estructurada. Pero te iba a decir, era también con respecto a la primera, a la imagen que presentaste de personas, con respecto al de sistema, la estrategia y todo eso, me hizo ver, por ejemplo, yo acá donde trabajo también, algunas veces me ha tocado trabajar con temas de recursos humanos. Y casualmente esta semana en LinkedIn, la VP de recursos humanos publicó algo muy interesante donde ella decía que cuando ella está en las reuniones por ser VP y está de repente con el líder de venta, el de finanzas, ella dice, todo el mundo lleva sus KPI, ¿no? Y entonces ella hablaba, por ejemplo, sobre la importancia también, por ejemplo, de que ellos, del lado de la gestión humana, cómo también dice, ¿cómo hacemos que nos presten atención estos de acá que siempre llevan sus KPI, de venta, márgenes, lo que sea? Entonces dice, tenemos que hacer, también hablarles en número. Entonces, le voy a leer textualmente, ella lo hablaba con respecto al tema de cómo medir cuando de repente un colaborador se va y que de repente la gente dice, bueno, sí, que se vaya, pues, pero después cuánto le cuesta a esa empresa, esa persona Mm. que tiene experiencia y eso, ¿ves? O sea, cómo tú lo pones cómo lo pones en número. O también el costo que le puede resultar con respecto a tener líderes, llamámoslos entre comillas, tóxicos, que está la palabra muy utilizada ahorita, ¿no? Entonces, ella hablaba allí, dice, podemos seguir enumerando este tipo de situaciones por un rato, pero el tema está en que estos no son datos blandos, son números de negocio. Dice, al final de cuentas también son números de negocio. Ella menciona, la diferencia entre las personas que crecen y las que se estancan muchas veces está ahí. En si alguien en la mesa directiva entiende esto, o sea, la mesa directiva, acuérdate, y si en RRH, o sea, recursos humanos, tienen la capacidad
de hablarlo en ese lenguaje, en el lenguaje de ellos, ¿no? Mm, Y esta es la transformación que necesita nuestra función, o sea, está hablando desde la gestión humana, cómo lo medimos y cómo lo contamos. Y precisamente, por ejemplo, yo por lo menos veo que estás muy experto en el tema y que ahora con este tema de que todo lo quiere medir, o sea, hay que hacerse de algún modo como especialista, porque parece sencillo este tema de la gestión humana, pero no lo es. O sea, eso es un mundo y es tal cual, me gustó muchísimo esa gráfica que presentaste, es tal cual, porque cada vamos a llamarlo arista de lo que presentaste, pero al final todo eso se intersecta eh, y tiene que haber como que para que te presten atención, todo tiene que estar alineado con misión, visión, todo eso que tocaba Gabriela, todo, ¿verdad? De finanza, todo como para que todo fluya, ¿no? Pero hay que saberlo decir y también en términos numéricos. O sea, esto es lo que te cuesta, sí. Y hay que leer mucho como estás haciendo y dejarte ya por los expertos que ya también tienen recorrido totalmente, pero con estas nuevas herramientas. Así que muy valioso lo que aportaste. buenísimo, gracias. Y sabes, yo, yo siempre digo, ojo con la reportitis. Ojo con la reportitis, porque al tener demasiados KPIs, abruma y no se puede tomar decisión. Ojo con eso. Y talento humano, tenemos que ponerle número a las cosas. Si no le ponemos número a las cosas, no vamos a conseguir el stakeholder, nos siguen ignorando y no tiene el peso que tiene. La transformación digital al final las hacen personas, ¿no? Entonces, sí, buenísimo. Gracias por el aporte tan... Bueno, ese tema está súper interesante. Ya saliéndonos un poquito del número y de la sustentación del impacto que puede causar el no contar con una persona, creo que hay cosas detrás muy interesantes que pasan. Y bueno, no les voy a decir que es muy bueno No, de... les voy a decir cuáles cuáles son las tres variables grandes. Desde México, y yo ese estudio lo he hecho en México, Guatemala, Costa Rica, eh, Perú y Chile. El primero es si recibo retroalimentación de mi líder inmediato. ¿Cómo recibo retroalimentación de mi líder inmediato? Segundo, fíjense que la segunda, después de hacer esto, tal vez más de 1000 personas. El segundo es si tengo las herramientas para cumplir lo que espera la organización. Sí. Segundo. Y tal vez a veces pensamos, no, seguro es el salario, seguro es... No. Porque en las preguntas de salario, los que nos dedicamos a eso, hacemos correlaciones, no sale. Pero si mi líder no tengo buena retroalimentación y dos, no tengo herramientas, me recuerdo de un caso que la herramienta era que querían una computadora nueva. Y solo eso era, al ver al detalle. Y el tercer factor, ¿sí? Es que no, y eso ya suena casi que una relación sentimental, no me miro en la empresa, no me miro en la empresa, ya no me siento parte, la pertenencia a la empresa. Esos tres factores, para alguien que se dedica a talento humano, es sumamente importante. Tus líderes de primera línea, ¿cómo comunican con las personas que hacen el día a día? Dos, tienes herramientas, que a veces piensas las herramientas, es que tengo SAP HANA, tal y tal cosa. Tal vez ni es eso. Tal vez solo es que tengas la computadora. Bueno. Y tercero, es si me siento parte de la empresa. Si esas tres cosas están alineadas, imagínense, ni siquiera aparece el dinero. Y hasta yo con otras personas, no corramos el salario contra el salario, no salía nada. Pero ahí Sí. hablando de todo un poco. César, disculpa aquí nada más para acotar algo, ya como para comentar al final. A mí me pasa que hoy día
tú ves muchas empresas tienen el premio este que se llama Great Place to Work, ¿no? O sea, que es como la competencia que se le da a las empresas, como decir, es un lugar agradable para trabajar por todas las aristas y perspectivas que tiene y tú dices, esta empresa es buena porque tiene consecutivamente ha ganado tanta, o sea, este premio. Y sin embargo, estaba en ese tipo de empresas, empresas que lo han tenido, y tú dices, ok, pareciera como que una competencia por ganar el premio. Sin embargo, cuando las encuestas de clima organizacional que hacen para finalmente llegar a eso, son bastante, bueno, duras, o sea, son exigentes, o sea, te hablan mucho de la honestidad, que el colaborador responde con honestidad, con sinceridad. Sin embargo, en la realidad, en la dinámica de la empresa sea diferente. O sea, ahí ves temas como que de pronto la gerencia anda por un lado, la parte operativa anda por el otro, o sea, no hay alineación en los objetivos, hay ese tipo de insatisfacción de que no hay feedback. Entonces tú dices, ya el premio en sí, no, para mí no tiene un valor, porque, o sea, es como por obtener el premio por obtenerlo, sin embargo, tras bastidores hay otra realidad de los colaboradores. Entonces, esa analítica que estás presentando es súper interesante porque por lo menos a mí, que soy de datos, me gustaría tenerla para realmente entender cómo, qué están diciendo los colaboradores para que la alta gerencia, o sea, o todos los niveles de organización lleguen y entiendan esto es lo que realmente están pasando más allá del premio que están obteniendo. Sí, no quiero hablar mal de los premios, ¿sí? Sí, tampoco, Los he, pero vi- bueno. lo- los he visto. Hay mucha tela que contar, un tema apasionante también. Sí, sí, un tema para debate. De la realidad versus las expectativas que hay, ¿verdad? Hoy en día ya tal vez las Ten- personas están tendrías, tratando. tendrías millones de vistas. Sí, sí, sí. La gente está pensando en cómo mantenerse donde está, porque el mundo está cambiando y también las expectativas de talento humano. Así que bueno, pero para otro día vemos ese tema, con mucho debate. Bueno, César, muchas gracias por estar aquí en la comunidad Power BI Panamá. Gabriela, también gracias por quedarte hasta el final. Y pues sabemos que los tendremos en otra oportunidad con más temas interesantes como este. Gracias, estimada comunidad, por estar aquí y estén pendientes pues de las próximas sesiones que vamos a estar organizando, tanto presenciales como de forma virtual. Así que tengan un bonito fin de semana y nos vemos pronto. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bye. Buenas noches, gracias por la información. A la orden, Gracias, saludos. buenas noches. Buenas noches.